Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Porras, soy residente de cuarto año de medicina interna en el Hospital Médica Sur y hoy vamos a revisar uno de los temas más importantes del área de infectología que deben conocer para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, pues vamos a repasar brevemente las características de este agente infeccioso y también las diversas infecciones oportunistas, las neoplasias, cómo hacemos el diagnóstico. Aunque esto ha cambiado en los últimos años, pues debemos seguir los lineamientos de las guías mexicanas. Y también ha habido algunos cambios en cuanto al tratamiento, que son muy importantes, pero que pues las guías mexicanas aún les falta como esa actualización. Entonces, pues discutiremos lo que dice, que sería lo que se debería responder en el examen, pero también valorar un poquito de lo más nuevo. Y bueno. Vamos a hablar un poco de las generalidades y la transmisión del virus. Y justamente, este es un virus RNA de la familia Retroviridae o también denominado Retroviridae y de la subfamilia Lentiviridae. Y justamente esto data más o menos de 1981, el verano de 1981. Esto en Estados Unidos fue cuando el CDC informaron la aparición de una neumonía inexplicada por Pneumocystis jirovecii, que antes se denominaba Pneumocystis carini. Esto en 5 hombres homosexuales, o que actualmente el término más apropiado es hombres que tienen sexo con hombres, previamente sanos en Los Ángeles, y también algunos casos de sarcoma de Kaposi con o sin neumonía por neumocistis, también en 26 varones con las mismas características y que previamente eran sanos en Nueva York, en San Francisco y en Los Ángeles. Y posteriormente se reconoció la enfermedad en varones y en mujeres que eran usuarios de drogas intravenosas, en pacientes que vivían con hemofilia y también en pacientes que eran receptores de transfusiones sanguíneas y también entre parejas heterosexuales, en lactantes, es decir, poco a poco la epidemia se fue generalizando. Y en 1984 se demostró la existencia del virus de la inmunodeficiencia humana a partir de un paciente con adenopatía linfática. Y justamente en el 84 se demostró claramente que era el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que actualmente pues el término más correcto sería VIH avanzado. En el 85, un año después, se desarrolló una prueba de enzimo inmunoanálisis de absorción que actualmente se denomina ELISA y que permitió percatarse del alcance y la evolución de la epidemia de infección por el VIH, al principio por Estados Unidos y luego por los otros países desarrollados y luego por los países en vías de desarrollo. Entonces, pues, este crecimiento mundial abrumador de la pandemia por el VIH se ha igualado por una explosión de información procedente de los campos de la virología, de la patología y pues del tratamiento que ha cambiado a lo largo de los años. Em, Actualmente, si hablamos un poquito más de esta virología, el VIH pues es el agente etiológico del SIDA. Vimos que viene de la familia Retroviridae, de la subfamilia de los lentivirus o lentiviridae. Em, y Sabemos que la mayoría de los casos son responsables de la variedad del VIH-1, que comprende varios subtipos con distinta distribución geográfica. Hay otro que es el VIH-2, que se identificó primero en 1986 en sujetos de África Occidental y durante un tiempo permaneció confinado en esa región. Sin embargo, después se describieron casos en todo el mundo a los que se puede seguir el rastro hasta África Occidental o que se originaron a partir de contactos sexuales con personas en esa zona. Eso con el VIH-2 específicamente. Con el VIH-1 tenemos definidos a la fecha grupos M, N y O. Y para el VIH-2 lo tenemos definidos en los grupos de la A a la H. A su vez, dentro de estos grupos tenemos al grupo M, que este se subdivide en 9 subtipos de la A a la J, siendo más prevalente los grupos A y el B, esto en Europa y en América. Entonces, así como se ha clasificado el VIH-1, que sería pues el más prevalente. Y esta pregunta siempre la hacen en el examen nacional, que subtipo de VIH es el más prevalente, sería el VIH-1. Y el 2, pues en las regiones de África.
De este lado podemos observar un mapa en el que se plasma la incidencia y la prevalencia global del VIH en adultos. Este es un mapa que corresponde para 2020 y las estimaciones son en adultos entre 15 y 49 años de edad. Como podemos ver en nuestro país, pues continúa menor al 1%, pero en regiones de África puede ser incluso mayor al 10%. Y de este lado observamos un cálculo del porcentaje de nuevas personas infectadas con VIH por población, que son datos de del UNAIDS, que es un organismo de las Naciones Unidas, en donde vemos que hasta un 35% va a estar infectado como parte del resto de la población. 20% va a estar condicionado por clientes de trabajadoras sexuales, parejas sexuales de toda la población, 2% en personas transgénero, 23% en hombres que tienen sexo con hombres, 9% en personas que utilizan drogas inyectables y 11% en trabajadores sexuales. Entonces, este es el cálculo de las nuevas personas infectadas de acuerdo a la población. Moviéndonos un poco hacia la estructura viral, vamos a hablar un poquito sobre como tal el virus, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que está conformado por un virión, que es una partícula esférica, que justamente aquí podemos ver la imagen que contiene RNA monocatenario aquí en el centro, junto con toda la maquinaria enzimática que precisamente requiere una transcriptasa inversa y una integrasa. Tiene varios genes, específicamente el gen POL codifica a la transcriptasa reversa, a la integrasa y a la proteasa. Y alrededor del RNA tenemos una estructura proteica que se denomina nucleoide o core. Y esta tiene situada a la proteína P24. Luego tenemos una cápside icosaédrica interna, que sería esta de acá, y esa está sintetizada por el gen GAG y también tiene la proteína P18. Luego tenemos a una membrana externa derivada de la célula del huésped, y aquí se insertan las otras proteínas de superficie del virus, como la glicoproteína 41 y también la 120. Entonces, pues tenemos de nuevo toda la maquinaria y el RNA monocatenario, luego tenemos el core o nucleoide, luego tenemos la cápside icosaédrica y luego tenemos a la membrana externa. Y en las imágenes que les pongo acá, en esta primera es una microfotografía electrónica del virus del VIH. Esta ilustra un virión típico con las características que vimos después de que salió de la superficie de un linfocito TCD4. Luego tenemos también otros viriones incompletos en proceso de salida, que vienen como por acá. Pero pues esta es la estructura del virión. Luego aquí, como les platiqué, es la estructura del VIH-1. Y aquí de este lado es una microfotografía electrónica de barrido de viriones de VIH-1 que están infectando un linfocito TCD4. Entonces, aquí vemos al linfocito que mide alrededor de 10 micras y las partículas de VIH, que son estas chiquitas, eh, miden alrededor de 120 nanómetros. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? En realidad, de manera general conocemos tres mecanismos, pero vamos a hablar de otros que también nos marca la guía de práctica mexicana. El principal es de transmisión sexual y justamente es la vía más frecuente y son relaciones sexuales sin protección, específicamente con una persona infectada. La práctica sexual más eficiente para la transmisión es el coito anal receptivo, luego el vaginal receptivo, el vaginal insertivo, el anal insertivo y finalmente el sexo oral receptivo. Y hay ciertos factores de riesgo que favorecerían la transmisión sexual, como la presencia de otras enfermedades ulcerosas, por ejemplo, sífilis, que tengan carga viral elevada o coito durante la menstruación y ausencia de circuncisión son factores de riesgo. Entonces, pues, estos son las características de la transmisión sexual. Por otro lado, tenemos la transmisión parenteral, que incluye al uso de drogas inyectadas o la transmisión de sangre y hemoderivados. Justamente se puede transmitir
por el uso de drogas inyectadas o el hecho de compartir jeringas. Y cuando se comparte ese instrumental contaminado, tanto como agujas, jeringas, el agua con que se mezclan estas sustancias o el algodón utilizado para filtrarla, es cuando se puede hacer esta situación. Eh, el riesgo de infección aumenta con la duración del consumo de drogas parenterales y por lo tanto la frecuencia de uso compartido de drogas, el número de compañeros con quienes se comparte o las condiciones psiquiátricas también son factores de riesgo. El riesgo de transmisión por el acto de drogas inyectadas con una aguja contaminada se ha calculado en 0,6%. Entonces, de 0,3 si es un riesgo por exposición de alguna aguja contaminada en el área quirúrgica y si es por usuarios de drogas intravenosas, 0,6. En realidad, pues es bajo el riesgo. Por ejemplo, para las hepatitis puede ser hasta el 30%. Y otro muy importante es la transmisión vertical o perinatal. Esta se puede producir durante el embarazo, en el tercer trimestre, también en el momento del parto y mediante la lactancia materna. La infección neonatal, si no iniciamos la terapia antirretroviral, puede ser del 20 al 30% de los casos. Y de acuerdo a donde lo lean, pero pues lo más clásico en nuestro país es que si hay triple terapia durante la gestación y sidobudina o lamivudina durante el parto, la realización de cesárea y después aplicar sidobudina al recién nacido durante las primeras semanas consiguen reducir la transmisión. Y si la carga viral es menor a 1.000 copias en las últimas semanas y se da sidobudina intravenosa, se puede llevar a cabo el parto vaginal. Y el que no se debe dar en el embarazo es el efavirenz porque es teratogénico. Hay otras formas de transmisión de acuerdo a la guía de práctica mexicana. Tenemos que el contacto sexual sin protección es de las principales, la exposición a sangre infectada por agujas o jeringas, drogas, exposición a sangre y sus derivados, que sería otra forma, la recepción de tejidos trasplantados es alguno que agregan, la transmisión vertical y la exposición laboral. Y el riesgo de transmisión materno-fetal lo engloban en un 13 a 40% aproximadamente. Y aquí les dejo una tabla en donde ponemos la probabilidad estimada por acto de contraer el VIH a una fuente infectada y el acto de exposición. Entonces, si hablamos el riesgo, aquí tenemos por transfusión, por compartir agujas percutáneas, el riesgo sexual y otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, hay uno muy alto en la transfusión sanguínea. Y justamente casi todas las infecciones por VIH que ocurrieron por transfusiones sanguíneas, hemoderivados o tejido trasplantado ocurrieron antes de 1985, porque a partir de ese entonces se inició la prueba obligatoria de VIH-1 en la sangre donada. Y se calcula que más del 90% de las personas expuestas a hemoderivados contaminados con el virus se infectó. Entonces, pues es la forma que tiene el riesgo más grande de infectarse, pero pues las nuevas políticas pues han hecho que este número se haya reducido de una manera bastante importante. Si hablamos un poquito de cómo es la fisiopatología de la transmisión del VIH, vamos a ver este esquema. Entonces, vamos a ir por pasos. Recordemos que el VIH es un virus de RNA y la característica esencial es la transcripción inversa de su RNA genómico a DNA gracias a la actividad de la transcriptasa reversa. Y el ciclo vital comienza con la unión de alta afinidad de la proteína GP120, que podemos ver aquí en el número 1, a través de una porción de la región V1 cerca del N-terminal y a su receptor en la superficie de la célula hospedadora, que es la molécula CD4, que es toda esta. Entonces, lo primero es la unión y fusión con la superficie de la célula hospedadora. Una vez que la GP120 se fija a la molécula de CD4, experimenta un cambio en la configuración que facilita la fijación a uno de dos correceptores principales. Los dos correceptores principales para el VIH-1 son el CCR5 y el CXR4. Entonces, pues, además de este correceptor, perdón, además de las glicoproteínas 120 y CD4, requiere el correceptor y luego cambia esta parte conformacional como podemos ver aquí, de aquí para acá.
y ambos pertenecen a la familia de receptores celulares acoplados a proteína G. Después de que se expresan estas moléculas y después de la unión de la proteína de envoltura GP120 a la proteína CD4 asociada a los cambios, se genera este cambio conformacional en la membrana plasmática de la célula del hospedador como de la envoltura viral, ¿no? Entonces ocurre la fusión de la membrana de las células del hospedador con la membrana del virus, ¿no? O sea, o la envoltura del virus. Después de la fusión, que justamente es esta parte, se inicia el desprendimiento de la cubierta de proteína de la cápside y este es un paso que facilita la transcripción inversa y conduce a la formación de un complejo de preintegración compuesto por el RNA viral, enzimas y proteínas accesorias y que es rodeado por una cubierta proteínica de la cápside y las proteínas de matriz. Todos estos componentes posteriores a la fusión viral constituyen el complejo de replicación del VIH. Y bueno, entonces esto entra a la maquinaria celular, el RNA viral se forma por transcripción reversa y el DNA viral se transporta a través del núcleo y se integra al DNA. Entonces, como hemos visto, requerimos dos moléculas, GP120, CD4, el correceptor, se fijan, luego se fusionan, sale el complejo que estábamos platicando hace un momento, la transcriptasa reversa hace que el RNA viral se transcriba, genera un DNA viral y este se integra a la célula del hospedador. Posteriormente, se utiliza como RNA genómico para nuevos viriones y esto también hace que el ciclo perdure. El RNA y las proteínas virales nuevos se desplazan a la superficie celular como podemos ver aquí y se forma un virión maduro que después se separa de las proteínas precursoras y va a infectar más CD4. Si hablamos un poquito de la fisiopatología, los linfocitos exhiben en su superficie esos receptores de CD4, como lo vimos en la imagen, y estas se unen al GP120 del virus y hacen que entre, se internalice. Y ya vimos que este receptor pues también puede atraer otras células del sistema monocítico mononuclear. Cuando se encuentra el CD4 debe existir un correceptor, que son los que platicamos, CCR5 y CXCR4. Y después de eso, cuando el virus empieza a propagar por los linfocitos CD4, perdón, linfocitos TCD4, hay una reducción inicial en el número y eso coincide con una fase de primera infección que vamos a ver después, que es sintomática o no. Y después se produce una recuperación parcial que desciende lentamente durante la fase asintomática y de modo más rápido cuando existen los síntomas consistentes en las infecciones oportunistas. Y además del descenso de CD4, que inicialmente es de 50 células al año, se producen otras alteraciones inmunológicas, como que se activen los linfocitos B, que haya una reducción de la respuesta proliferativa de los linfocitos contra algunos mitógenos, que se invierte el cociente CD4-CD8 y también se reduzca la actividad de los natural killer. Y a su vez, conforme el VIH se empieza a esparcir por todos los linfocitos CD4, se incrementa la carga viral. Hay una gran replicación con picos de más de 106 copias por mililitro y esto también coincide con la clínica de la primera infección. Y en este momento se produce la activación del sistema inmunológico que retiene al virus en los ganglios linfáticos y esto reduce de manera temporal la carga viral. Y durante esta fase asintomática se mantiene estable porque después va a crecer de manera exponencial cuando el sistema inmune no es capaz de contener al virus en los ganglios y esto se comienza a replicar con mayor velocidad y pasa a la sangre. Justamente es esto, ¿no? Hay una infección primaria, se establece la infección, hay una viremia masiva y se disemina hacia los órganos linfoides. Es aquí donde entra la respuesta inmune y se atrapa el virus y se establece esa infección crónica. Pero llega un punto en que se activan con las citocinas y empieza la replicación acelerada del virus y puede que no exista un control inmunitario y que como no hay recambio rápido porque los CD4 ya están infectados, empieza la destrucción del sistema inmunitario. Ahora que ya conocemos estas generalidades, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Existen varias técnicas. Por ejemplo, tenemos las técnicas serológicas y justamente ahí nos puede ayudar a hacer el diagnóstico y el tamizaje. Y se emplean dos técnicas importantes, ELISA y Western blot.
Eso también a partir de lo que nos dicen las guías mexicanas. El ELISA, la función principal es la detección de anticuerpos frente a múltiples antígenos del VIH, por lo que es muy sensible, pero es poco específica, y se emplea inicialmente como tamizaje, el ELISA como tamizaje. Si el ELISA es positivo en dos determinaciones seguidas, se debe realizar una prueba confirmatoria, que en este caso es el Western blot. El Western blot detecta anticuerpos dirigidos contra las tres proteínas que platicamos y nos los va a expresar con bandas. Y las tres proteínas que detecta el Western blot son la glucoproteína 41, la 120 y el P24. Entonces aparecen en bandas del Western blot con un peso molecular que corresponde a cada una de estas. Entonces, deben haber por lo menos dos de esas tres bandas para que se considere una prueba positiva, ya que si solo hay una, el resultado es indeterminado y por lo tanto hay que repetir la prueba, porque los indeterminados son un caso bastante complejo. Cuando hay infección, los anticuerpos se pueden producir de 4 a 8 semanas y este es el periodo de ventana, por lo que en este periodo en específico, la serología no es la mejor opción. Y el ELISA de cuarta generación, que son parte de los más recientes, pueden acortar este periodo de ventana hasta 10 días, pero pues hay que fijarnos que en el laboratorio donde lo solicitemos, pues sí, se cuente con este método, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, debemos demostrar el VIH, ¿no? Ya sea por anticuerpos con estos métodos, la detección directa o de algunos de sus componentes o ambos. Entonces, pues este sería la detección de los anticuerpos. Las técnicas directas nos hablan de la detección del antígeno P24 y justamente eso se puede hacer con las pruebas rápidas también, como la detección de ese antígeno. También podemos utilizar la detección de ácidos nucleicos, esto por las PCRs, y esto representa una ventaja porque ofrece un resultado cuantitativo, o sea, esto nos puede expresar la carga viral de copias. Entonces eso nos ayuda para el seguimiento del paciente. Y entre otras técnicas de segunda generación está la PCR y otro tipo de pruebas moleculares. Las técnicas de tercera generación incluyen a la PCR en tiempo real y se habla de carga viral indetectable cuando hay menos de 50 copias. Y bueno, esto es como lo que nos dicen la parte de las guías mexicanas. Pero ojo, actualmente el CDC indica que una prueba de cuarta generación positiva, confirmada por un segundo inmunoensayo específico para VIH, o una medición del RNA de VIH en plasma son adecuadas para el diagnóstico. La prueba de inmunotransferencia o Western blot que se usaba antes como prueba confirmatoria ya no se usa actualmente con este propósito. O sea, las nuevas guías han desechado poco a poco el Western blot. Sin embargo, para fines del examen, pues sí hay que seguir esta secuencia. Y justamente nos los dice aún la guía mexicana, ¿no? O sea, tengan en cuenta esto, que en todas las personas que están en grupos en riesgo, se soliciten 2 ELISA y se confirme con un Western blot. Y justamente la infección por VIH-1 debe diagnosticarse mediante una prueba rápida o una prueba convencional como ELISA y que se confirme por un Western blot. Y al establecerse el diagnóstico, se deben complementar con todos estos estudios para valorar el inicio de los antirretrovirales. Entonces, para fines del examen, recuerden que son 2 ELISAs y se confirma con un Western. Pero en la actualidad, pues ya no se utiliza cuando este propósito, ya que cuando se sospecha de esta infección en un paciente, la primera prueba que debe hacerse es una ELISA de cuarta generación. Si el resultado es negativo, salvo que haya serias razones para sospechar la infección, se descarta el diagnóstico y solo es preciso repetir la prueba si hay indicación clínica. Si la repetición resulta indeterminada o positiva, debe procederse a realizarse un inmunoensayo para diferenciación de anticuerpos. Y si las pruebas dan positivas para VIH, puede hacerse el diagnóstico. Entonces, si la prueba de anticuerpos contra VIH es negativa o indeterminada, debe procederse a las pruebas de RNA viral, como las pruebas de ácidos nucleicos. Entonces, en la actualidad, las pruebas moleculares pues, son las que se prefieren. Pero para fines del ENAR, los pacientes con factores de riesgo les hacemos ELISA, que si son positivos se repite y confirmamos con un Western blot. Y justamente si es positivo, se hace el diagnóstico, pero si no es positivo o es indeterminado,
es cuando hacemos las pruebas moleculares en el algoritmo de nuestro país. Pero aquí, por ejemplo, les dejo este algoritmo, ¿no? Para el empleo de las pruebas serológicas. En el algoritmo A, eh, este incluye el uso de la prueba Western blot, que sería similar al que tenemos en nuestro país, ¿no? Repetimos el ELISA, si es positivo confirmamos con Western blot y hacemos el diagnóstico. Y aquí utilizamos pruebas de inmunensayo combinado con antígeno anticuerpo. Entonces, utilizamos estas pruebas nuevas. Si son positivas, hay anticuerpos contra VIH-1, entonces hay que hacer como todo el ejercicio para los dos análisis, ¿no? En donde este algoritmo de la CDC pues ya no incluye la prueba Western blot. Para la clasificación tenemos una clasificación clínica que justamente incluiría las categorías A, B y C, y esto es de la Organización Mundial de la Salud de hace ya bastantes años. Y justamente en la A vamos a ver que incluye la infección clínica, la fase asintomática y la linfadenopatía generalizada persistente. Y la C son las enfermedades oportunistas típicas. Y todo lo que no se incluye en estas dos, pues caería en la categoría B, que ahorita les voy a mostrar una tabla. Y la clasificación inmunológica, que tiene que ver con el recuento de CD4, de 500, de 200 a 500 y menos de 200. Y justamente en la guía mexicana también nos hablan de una categoría A que incluiría la infección asintomática, las adenomegalias, enfermedad aguda o los ganglios linfáticos em, aumentados de tamaño. En la B incluiría lo que no incluye la A y la C. Por ejemplo, angiomatosis basilar, candidiosis vaginal, candidiosis orofaringea, displasia cervicuterina o síndrome constitucional. Y el C, todas las enfermedades definitorias, ¿no? Y para esto, de acuerdo a las etapas en que nos encontremos, también nos puede orientar un poco a la medición de los linfocitos. O sea, todo esto nos ayuda para el pronóstico. Y aquí les dejo todas las enfermedades oportunistas de la etapa 3. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Como les dije en un momento, em, estas etapas clínicas están relacionadas de acuerdo al funcionamiento tanto de los linfocitos TCD4 como de la carga viral. Entonces llega un punto en que de aquí de morado tenemos el recuento de los CD4, tenemos una infección primaria y como estos pueden ir reduciéndose, pero en un punto pueden mesetear en la latencia e ir reduciendo poco a poco. En la parte de la carga viral tenemos toda la situación en donde se guardan los ganglios y va a reducirse porque ahí lo puede controlar parcialmente el sistema inmunológico. Pero va a llegar un punto en el que esta respuesta no va a ser suficiente y por lo tanto pues se va a disparar de manera logarítmica, ¿no? Y es ahí donde inicialmente vamos a tener la infección primaria, el síndrome agudo por VIH, la latencia clínica que generalmente es asintomática, pero después síntomas generales, enfermedades oportunistas y la muerte. Para la infección clínica, ese se le denomina síndrome retroviral agudo y cursa de modo asintomático del 30 a 50% de los pacientes. Se manifiesta de 2 a 4 semanas después de la infección y coincide con el pico inicial de la carga viral y un descenso transitorio de los CD4, como vimos en la gráfica. Y se caracteriza por un síndrome mononucleósico, fiebre, cefalea, faringitis, astenia, mialgias, artralgias, linfadenopatías, y desaparece en unas semanas. En algunos casos se puede acompañar de meningoencefalitis aséptica, neuropatía periférica o un exantema con manifestaciones dermatológicas. Y así es como nos los plantean, ¿no? Una infección primaria de 3 a 6 semanas, que sería el síndrome agudo, y de 1 a 3 meses empieza esa respuesta inmunitaria al VIH que genera esa latencia clínica. Entonces, vamos a ese momento de la latencia clínica donde el paciente puede estar asintomático, pero llega un punto en el que van a empezar las enfermedades oportunistas. Y también puede acompañarse en este punto de una linfadenopatía generalizada persistente, es decir, que los ganglios linfáticos permanezcan agrandados en localizaciones extrainguinales durante más de 3 meses. Y esta es la expresión clínica de esta hiperactivación del sistema inmune que trata de contener a este virus en los ganglios. Y la disminución de las adenopatías representaba un signo de mal pronóstico porque implicaba que el sistema inmune no era capaz de contener a este microorganismo. Y bueno, llega un punto en toda esta situación en el que empiezan las enfermedades oportunistas y definitorias. Y justamente dentro de las fúngicas tenemos a Cándida, que es la más frecuente en los pacientes que viven con VIH. Va a afectar mucosas y es muy excepcional cuando se complica con candidemia. Es una de las más precoces en los pacientes que viven con VIH, especialmente en la mucosa oral, faringe y vaginal.
Y en etapas avanzadas, pues es más invasiva hacia sistema respiratorio y hacia esófago. El diagnóstico es el cultivo del exudado en la zona afectada, con los medios correspondientes para hongos, y el tratamiento, si las lesiones son orales o vaginales, podemos utilizar nistatina tópica, pero cuando las lesiones son más graves, se debe utilizar fármacos intravenosos como el fluconazol, o en el caso de especies resistentes como Candida krusei o Glavatra, utilizar anfotericina, porque recordemos que estas en ocasiones son intrínsecamente resistentes a los azoles. Otra infección fúngica definitoria es el Cryptococcus neoformans. Esta es la causa más frecuente de meningitis en pacientes que viven con VIH. Otro dato importante. Entonces ya tenemos la infección fúngica más frecuente y la causa más frecuente de meningitis. Esta se adquiere generalmente por la inhalación de las levaduras cuando se exponen a los excrementos de palomas y generalmente se da en pacientes que viven con menos de 100 CD4. Es una meningitis subaguda con características muy propias en el líquido cefalorraquídeo, con pleocitosis linfocítica, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Se acompaña de hipertensión intracraneal y nosotros al momento de tomar ese líquido cefalorraquídeo y le ponemos tinta china, ahí podemos sospechar del diagnóstico que sea positivo en tinta china o en KOH. Y el diagnóstico confirmatorio es la detección del antígeno capsular en partículas de látex del líquido cefalorraquídeo. Y el tratamiento de elección para la criptococosis viene con anfotericina B liposomal asociada a 5-flucitosina, que estas sí o sí son preguntas del examen nacional. Y luego viene la otra infección fúngica más característica, que es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que antes era Pneumocystis carini. Este es un hongo ovicuo, o sea, la mayoría de la población está infectada, pero a partir de menos de 200 CD4 es cuando puede empezar la sintomatología. Se trata de una neumonía de evolución subaguda con hipoxemia progresiva y escasa tos sin expectoración. En la radiografía lo que vamos a observar son infiltrados intersticiales bilaterales y si realizáramos una tomografía de tórax podríamos observar vidrio despulido, que sería lo característico de esta neumonía atípica. En los laboratorios lo que más va a destacar es la elevación de la lactato deshidrogenasa o LDH. Y el diagnóstico lo vamos a realizar al visualizar estos microorganismos en la expectoración o después de hacer el lavado broncoalveolar. Y las tinciones que se utilizan son la de toludina o la de plata-metamina de Gomori. Es un hongo que no se ha podido cultivar y el tratamiento de elección es la trimetroprima con sulfametoxazol, que tiene toxicidad sobre la médula ósea y si no lo tolera, nos iríamos con pentamidina. Entonces son tres hongos muy característicos con tres cuadros bastante diferentes y que por lo menos el que no tiene cultivo es el de neumocistis, que la afección sería esofágica o respiratoria, a sistema nervioso y meramente pulmonar. Luego vamos a los parásitos, y de estos el Toxoplasma gondii es el más característico. Es la causa más frecuente de crisis convulsivas o crisis epilépticas, mejor dicho, tras la encefalopatía por VIH. Entonces, un paciente en el que eh, estamos sospechando que vive con VIH avanzado y convulsiona, lo primero que debemos suponer es encefalopatía por VIH, y lo segundo es Toxoplasma gondii. Y es la infección secundaria del sistema nervioso central más habitual de todo el sistema nervioso central. Este es un parásito cuyo huésped habitual es el gato y se transmite por el contacto de las heces o ingiriendo carne poco cocida. Y en los pacientes que viven con VIH, a partir de los 100 CD4 es cuando se dan cuadro clínico. Clínicamente hay abscesos cerebrales y la clínica va a depender de dónde se localice, tanto la focalización como las crisis. Y la tomografía vamos a ver una lesión redondeada con efecto de masa, o sea que genere edema y compresión de estructuras adyacentes. Y algo muy característico es que capten anillo. Entonces, si en su caso clínico les describen toda esta situación y que capten anillo, piensen en toxoplasmosis. El diagnóstico es por técnicas moleculares de líquido cefalorraquídeo por PCR y el tratamiento de elección es la sulfadiazina más pirimetamina. Algunas alternativas son la clindamicina o pirimetamina y si vamos a dar profilaxis primaria, o sea que tenga menos de 100 CD4 pero no tenga la clínica, sería con cotrimoxazol, o sea, trimetoprim con sulfametoxazol, la combinación. Hay otros parásitos intestinales y estos van a generar diarrea e incluyen el Cryptosporidium, Isospora belli, a los microsporidios y a la ciclospora. Estos son cuadros de diarrea prolongada, inespecífica, y generalmente debemos hacer el diagnóstico en fresco de los oquistes o de las formas infectantes.
Lo podemos hacer con varias tinciones, les dejo la de Kim Jong, o iniciar el tratamiento para ver la mejoría, generalmente con trimethoprim sulfamethoxazol o en el caso de los microsporidios con albendazol. Y otro parásito importante es Leishmania. Esta es una causa importante de fiebre, cursa con hepatoesplenomegalia, fiebre prolongada y también las úlceras en vísceras atípicas. Puede generar falsos negativos en serología y también lo debemos demostrar con los amastigotes. El tratamiento será con anfotericina liposomal. De las infecciones bacterianas asociadas, hay bacterias que causan diarrea, ¿no? Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridioides. Y el diagnóstico de los tres primeros que les acabo de mencionar requiere un cultivo, un procultivo, pero para Clostridioides difficile basta con encontrar la toxina. También debemos pensar en Giardia y si todos los resultados para estas infecciones que son frecuentes son negativos, incluso debemos buscar citomegalovirus. Y si es negativo y el cuadro es mayor de un mes, es una diarrea crónica, el mismo VIH puede ser la causa de la diarrea y responde bien con el tratamiento antirretroviral. Mycobacterium tuberculosis también es una infección muy asociada y la clínica se produce incluso cuando los CD4 son menores a 300 y en todas las formas que se les ocurra de tuberculosis, pulmonar, miliar o diseminada. Por lo tanto, en pacientes que viven con VIH y se sospecha tuberculosis o se confirma, se recomienda prolongar el tratamiento hasta 9 meses, con 4 fármacos durante 2 meses y continuar solamente con 2 meses, perdón, con 2 fármacos durante 7 meses. Hay muchas interacciones entre los antituberculosos y los antirretrovirales, por lo tanto se debe valorar todas las reacciones que puedan suceder. Otra micobacteria es todo el complejo Avium y esta es la micobacteria típica más importante porque produce infecciones con los CD4 menores a 50 y va a tener fiebre, diaforesis, pérdida ponderal, dolor abdominal y diarrea. O sea, un cuadro muy en específico y requiere la biopsia del órgano involucrado. Y son esquemas en donde se combinan muchos fármacos, generalmente de 3 a 5. Y lo más clásico es combinar claritromicina, tambutol y rifabutina. Otra bacteria es el Rhodococcus equi. Este es un cocobacilo gram positivo que puede producir neumonía necrotizante si el paciente tiene contacto con ganado equino. Entonces, para tenerlo como dato importante, y también Bartonella hensel, que es la enfermedad por el arañazo de gato. Y en pacientes que viven con VIH puede producir un cuadro cutáneo vascular con angiomatosis basilar e incluso peliosis hepática. La biopsia con tinción de Warthin-Starry es parte del diagnóstico, así como los hemocultivos, y se trata con eritromicina. Hay múltiples infecciones virales que también están relacionadas, como citomegalovirus. Este produce clínica en fases avanzadas, específicamente cuando los CD4 son menores de 75, y puede cursar con muchos cuadros, como adrenalitis, colitis, esofagitis, meningoencefalitis o retinitis. Por eso, la retinitis es como parte de los cuadros más característicos. Hay una pérdida de la visión indolora y cuando se hace la oftalmoscopía se puede detectar por hemorragias y exudados amarillentos. El tratamiento del citomegalovirus es con ganciclovir o valganciclovir, de acuerdo a lo que se tenga disponible, y en caso de resistencia o toxicidad se puede dar foscarnet o cidofovir. El virus del herpes simple también puede producir infecciones recurrentes orolabiales, genitales o perianales e incluso producir esofagitis, así como el citomegalovirus. Y el tratamiento es con aciclovir. Varicela zoster también tiene papel, ya que puede producir infecciones cutáneas extensas y en lugar de enfocarse en un dermatoma, puede afectar a varios y son muy dolorosos y el tratamiento pues también será con aciclovir. Otras infecciones virales son, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que este se implica precisamente en la etiología del linfoma de Burkitt, pero también el linfoma cerebral primario o neumonía intersticial linfoide, así como la leucoplasia oral vellosa. El virus del herpes 8, está muy asociado al sarcoma de Kaposi y ahorita vamos a ver un poco al respecto. El virus JC, este pertenece al género Poliomavirus y en fases avanzadas puede generar leucoencefalopatía multifocal progresiva. En la resonancia vamos a encontrar lesiones redondeadas en la sustancia blanca que no captan el contraste y podemos buscar este virus a través de las técnicas moleculares. Y este virus no tiene como algún antiviral en específico, pero mejoran cuando se inicia el antirretroviral. Y el virus de la hepatitis C es el principal causante de hepatopatía crónica en los pacientes que viven con VIH, siendo el más frecuente los pacientes que utilizan drogas intravenosas. Se debe utilizar interferón pegilado y ribavirina y por lo tanto
como hay mayor carga de hepatitis C, puede haber mayor grado de fibrosis y por lo tanto hay que estar más al pendiente del desarrollo de cirrosis. Y bueno, el VIH como tal también puede tener alguna afectación neurológica que no se correlaciona con el grado de inmunosupresión. Por lo tanto, es una causa frecuente de convulsiones, o sea, el mero hecho de tener VIH. Y también pueden desarrollar una encefalopatía con un cuadro de encefalitis subaguda o demencia de tipo subcortical. El líquido cefalorraquídeo puede ser muy inespecífico, al igual que la resonancia. Y al momento de iniciar la terapia antirretroviral, mejora la función neurológica. Y también recordemos que en la parte del síndrome antirretroviral agudo o retroviral agudo puede haber un cuadro de meningoencefalitis aséptica, que parte del síndrome retroviral, ¿no? Que estábamos platicando. Hay neoplasias asociadas, específicamente las de órgano sólido. Pueden ser que en estos pacientes sean más frecuentes los carcinomas de cervix y también los carcinomas anales, y ambos están relacionados con el virus del papiloma humano, así como mayor incidencia de melanoma cutáneo. Los linfomas también están muy asociados y la mayoría son de inmunofenotipo B. Por ejemplo, el linfoma inmunoblástico, el linfoma tipo Burkitt o el linfoma cerebral primario. Y este está implicado con el virus de Epstein-Barr. Y el sarcoma de Kaposi sería como la neoplasia más característica. Es la que tiene mayor incidencia en los pacientes que viven con VIH y tiene relación con el virus del herpes 8. Son lesiones de proliferación vascular, de células fusiformes, cutáneas y mucosas, y también pueden afectar cualquier órgano. Vamos a observar en las imágenes que les voy a mostrar que son placas o nódulos violáceos que también deben tener como diferencial la angiomatosis basilar. Y la localización visceral más frecuente del sarcoma de Kaposi es la intestinal. Y el tratamiento va desde la resección, el uso de interferón alfa, hasta la radioterapia o quimioterapia sistémica. Entonces, pues son verdaderas neoplasias. Aquí les dejo un sarcoma de Kaposi. El de la imagen A de la izquierda se presenta con edema y equimosis periorbitaria, todos estos tumores. Este tiene una distribución troncal típica con todas estas lesiones violáceas y aquí vemos las lesiones en las extremidades superiores. Muy bien, ahora ya que conocemos las características epidemiológicas, históricas, que conocemos la fisiopatología, los mecanismos de entrada, conocemos los métodos diagnósticos en nuestro país, así como lo que nos dice el CDC sobre el Western Blot. Conocemos el periodo retroviral agudo, la latencia, las infecciones oportunistas y las neoplasias, y ya hicimos el diagnóstico. Ahora vamos a iniciar un tratamiento. Y para esto debemos valorar de manera integral al paciente que vive con esta infección, con historia clínica de exploración detalladas, pruebas complementarias para saber el estado sistémico de los demás órganos, con una citometría, química sanguínea, una química hepática, un perfil de lípidos y glucosa, esto porque la mayoría de los antirretrovirales aumentan el riesgo cardiovascular, el CD4, la carga viral, en ciertos casos si tiene algún mecanismo de resistencia, la detección de este antígeno leucocitario humano, porque hay ciertos fármacos antirretrovirales que pueden tener ciertos desenlaces en estos pacientes, pruebas complementarias para otras infecciones, por ejemplo, sífilis, para toxoplasma, un examen general de orina, porque algunos antirretrovirales también generan una nefropatía y también el mismo VIH puede generar una nefropatía, el tamizaje para tuberculosis, el estado mental, esto por todas las encefalopatías que puede generar, las serologías para hepatitis A, B y C, cómo está su estado de vacunas y el asesoramiento respecto a la evolución y a la transmisión, además de ayudar a otros posibles infectados. Entonces, el abordaje de un paciente con reciente diagnóstico de VIH es bastante extenso. Entonces, aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad antes de iniciar el tratamiento antirretroviral incluyen que hayan utilizado fármacos por vía parenteral, que tengan una coinfección con virus de hepatitis C, que sean hombres y que tengan más de 50 años. Entonces, son los que tienen mayores complicaciones. Y la evaluación inicial que acabamos de platicar de cualquier paciente debe incluir todo esto al menos cada 3 a 6 meses hasta que el paciente se encuentre estable. E incluso la guía mexicana nos los dice: interrogatorio clínico completo, examen físico completo,
y este examen físico también debe incluir fondo de ojo. Evaluación cardiovascular con todos los factores de riesgo que están asociados, investigar enfermedades de transmisión sexual, riesgo de enfermedades oportunistas que requieran profilaxis, la condición social, psicológica y neurológica para el apego al tratamiento, las inmunizaciones que queden pendientes, una prueba de tamizaje para tuberculosis y en mujeres citología cervical y colposcopía por la relación que tiene con las neoplasias cervicales. En cuanto a profilaxis y vacunas, deben recibir vacunas contra neumococo, influenza anual, contra hepatitis B y todas las que incluyan su grupo de edad. Si tienen TB latente, deben recibir profilaxis con isoniazida y piridoxina durante 9 meses. Y también se debe dar profilaxis primaria y secundaria contra toxoplasmosis y neumocistis, esto con trimethoprim con sulfamethoxazol. Si los CD4 son menores a 200, debemos valorar vacunas contra varicela zóster o fiebre amarilla, y en todos los pacientes que viven con VIH están contraindicadas las de polio oral, cólera, tifoidea oral o el BCG para tuberculosis, por el tipo de vacunas que son. Y los estudios que deben incluirse para la evaluación inicial de estos pacientes son el ELISA, los CD4, la carga viral, toda la química sanguínea, el perfil de riesgo cardiovascular y, en su caso, determinar este alelo por ciertos antirretrovirales. Y hablamos de la citología y el Papa Nicolau. Y la cuantificación de la carga viral es muy importante antes de iniciar el tratamiento para evaluar la eficacia virológica y para la toma de las decisiones terapéuticas. También cuando se va a cambiar la terapia antirretroviral, antes debemos tener una carga viral que deberá ser evaluada a las 4 semanas después del inicio y esto para determinar la respuesta al tratamiento. Cuando tiene tratamiento antirretroviral y la carga viral es indetectable, la carga se puede hacer cada 6 meses. Entonces, eso es la frecuencia con la que se debe hacer. ¿En quiénes vamos a iniciar la terapia antirretroviral? En realidad en todas las personas que viven con VIH, independientemente de la cuenta de CD4 y si tiene o no síntomas. Y el objetivo es el de reducir la progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión. Hay factores de buen pronóstico como que al inicio tengan una alta carga de CD4 y que no tengan comorbilidades y debe ser más urgente en pacientes embarazadas con CD4 menor a 200, que el VIH sea avanzado, que tengan nefropatía asociada a VIH, deterioro cognitivo asociado o en síndrome retroviral agudo. Son los mejores momentos para iniciar la terapia antirretroviral de manera urgente. Y algunas condiciones que pueden indicar el retraso de la terapia, por ejemplo, cuando tengan predicción de mal cumplimiento en la toma de los medicamentos o que tengan falta de aceptación de la persona de alguna neuroinfección por criptococo o tuberculosis. Esas pueden retrasarlo discretamente. Aquí les dejo de acuerdo a la guía mexicana esas indicaciones por infección crónica a todos los pacientes, valorar de forma individualizada, asegurar la disposición y motivación y las estrategias necesarias y justamente las urgentes, ¿no? CD4, embarazo, órgano específico, coinfección por hepatitis B, que tengan alto riesgo cardiovascular, alguna neoplasia o que tengan más de 50 años, sí o sí se deben iniciar. Pero hay algunas condiciones. Esto es de un documento que salió en 2021, donde hacen una actualización del tratamiento. Entonces, hay condiciones que llevan a considerar el retraso. Por ejemplo, predicción de mal cumplimiento en la toma de medicamentos o falta de aceptación. Presencia de comorbilidades que compliquen la terapia u otra enfermedad terminal. Entonces, pudiesen retrasarlo, pero pues no son 100% determinantes. La terapia antirretroviral implica la administración combinada de 3 fármacos y el objetivo es lograr la supresión al menor límite posible, 20, 40 o 50 copias, dependiendo del aparato o de los lineamientos. Y el tratamiento, por lo menos en las guías de 2017 de la GPC, nos dice que será tenofovir, emtricitabina y efavirenz o abacavir, lamivudina, efavirenz. Entonces, esto ha cambiado un poco a partir de 2021 y se considera falla terapéutica cuando hay dos cargas virales consecutivas mayor de 200 copias cuando se inició el tratamiento hace 6 meses. Y el nuevo esquema debe cambiar al menos 2 o 3 agentes nuevos. Esta es la guía de 2017 en donde ponen tenofovir, emtricitabina y efavirenz como parte de los esquemas preferidos o abacavir, lamivudina, dolutegravir o tenofovir, emtricitabina, dolutegravir. Entonces es como los preferidos para la GPC de 2017. Y se recomienda iniciar el tratamiento en todos los pacientes con los esquemas que estamos platicando y se considera una respuesta adecuada cuando los CD4 aumentan de 50 a 100 células el primer año. Entonces es un dato importante, que tiene buena respuesta y algunos pacientes no pueden tener a lo mejor este aumento porque la supresión virológica no es correcta.
Y el seguimiento es indispensable para decir el retiro de la profilaxis, que se retira cuando los CD4 son mayores a 200 por lo menos 3 meses, que también esta puede ser una pregunta importante. Ahora, en 2021 se cambió un poco el esquema, ¿vale? Porque ahora utilizamos, este se llamaba atripla, tenofovir, efavirenz y emtricitabina. Era el famoso atripla. Sin embargo, ahora tenemos al Biktarvy, que incluye Bictegravir, tenofovir y emtricitabina. Este esquema que sería ya el de primera elección en nuestro país y por lo menos yo recomendaría que para el examen nacional sí tomaran este porque es un documento de la Secretaría de Salud de 2021. El Bictegravir es un inhibidor de integrasa de segunda generación con mayor barrera genética. Entonces, se demostró como un tercer componente bastante adecuado. Entonces, pues hasta la fecha, pues es el de elección, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Quedo al pendiente de cualquier comentario. Aquí les dejo los medios de contacto y muchas gracias por su atención.